Mi padre quería que entrara al palacio en lugar de mi hermana mayor. Apreté los labios, le hice una elegante reverencia y los abrí ligeramente. Padre, jódete. ¿Qué dijiste, Irua? Su viejo rostro estaba lleno de confusión. Bajé la mirada obedientemente con una expresión de total docilidad. Tu hija está dispuesta. Y así como por arte de magia, mi edad cambió de 13 a 16 años, e incluso la nodriza que me recogió de bebé fue ascendida repentinamente a esposa secundaria. De la noche a la mañana, me convertí en la hija mayor legítima de la familia Sen. Ah, y mi nombre también cambió. Originalmente, como solo era la segunda hija, mi nodriza me había llamado casualmente Senirua. Pero ahora que era la hija mayor, a mi padre le preocupaba que si el emperador preguntaba por qué me llamaban segunda flor en lugar de primera flor, sería difícil de explicar. ¿Cómo quieres cambiarte el nombre?, preguntó forzando una sonrisa amable y paternal. Agité las manos torpemente interpretando mi papel de alguien que supuestamente nunca fue a la escuela. Senwarong, supongo. Se dio una palmada en la frente. Sinceramente eso fue peor que Sindafa, gran flor. Comparte el mismo personaje que la consorte Rong, le recordé con suavidad. Sen Wei. Se dio otra palmada en la frente. El apellido de soltera de la emperatriz viuda incluye el personaje Yu. San Walin. Esta vez parecía bastante satisfecho, aunque la bofetada en la cabeza fue más fuerte. Levanté la vista para mirarlo. ¿Has olvidado que el apellido de tu madre es Lin? Él pareció darse cuenta de repente de eso también y añadió rápidamente, esto no funcionará. El nombre de una hija legítima debe seguir la secuencia generacional. Mi hermana menor se llama Sinfian. Le recordé. Ella no es mayor que tú. Ah, cierto. Tú eres la mayor ahora. Papá dejó de darse palmadas en la frente y empezó a frotarse la nariz. ¿Quieres que te llame Sinfeiwa? ¿Por qué está tan obsesionado con la palabra flor? Y actúa como si no supiera nada de nada. No me digas que también es alguien que transmigró aquí. Tuve que recordárselo en voz baja. El ex emperador escribió un famoso poema titulado Feiwa, pétalos caídos, durante su último festival de primavera. Usar Feiwa como mi nombre sería inapropiado. Papá guardó silencio un momento y tosió 2 veces. Probablemente queriendo recuperar algo de dignidad, dijo con tristeza, nunca estudias, pero conoces todos estos tabúes. Obedientemente guardé silencio, aunque mentalmente puse los ojos en blanco. Estudias todos los días y, sin embargo, no sabes nada. Un día perderás tu puesto y tu cabeza a la vez. ¿Cómo quieres que te llamen? Era evidente que era demasiado perezoso para seguir pensando. Fei Jing entonces. La verdad es que quería que me llamaran dragón volador que surca los cielos. 3 días después, me llevaron al palacio. Resultó que había un patio recién renovado llamado Pabellón Inglan. No era grande ni estaba bien ubicado, pero el emperador probablemente pensó que encajaba con mi nuevo nombre, así que me lo concedió. Gracias al alto rango de mi padre, de lo contrario, incluso si mi nombre fuera Sanu vive en el Pabellón Inglan, no habría importado. En fin, entre los recién llegados, yo era la más privilegiada, la segunda generación oficial. 2 chicas tenían padres de rango superior al mío, Heu Zichuan y Fang Xia, pero ambas eran hijas de concubinas. Hablando de eso, ¿no sabe el padre de Fang Xia que el nombre de la emperatriz viuda también contiene el carácter Yu? ¿Ser de alto rango significa que no tiene miedo? Aún así, su hija sigue siendo una concubina. El emperador era muy respetuoso con las normas. La primera noche tras la llegada de las nuevas concubinas, se alojó con la emperatriz. La segunda noche durmió con Heu Zichuan. En la tercera noche Fang Xia. El orden estaba perfectamente organizado según la posición de sus padres, en orden descendente. Cuando supuse que me tocaría, me vestí con cuidado. Efectivamente, esa tarde un anciano eunuco sonriente vino a llamarme para cenar con el emperador. Debo decir que la cena estaba deliciosa. Pero yo estaba acostumbrado a comer mientras charlaba, mientras que el emperador masticaba despacio, miraba al frente y parecía tener grabado en la frente que no se puede hablar mientras se come ni se duerme. Quería charlar un rato, así que le compré unas setas de oreja de madera negra. Negras. Luego le di una fecha. Una cita.
Luego un trozo de pato. Lo aceptó todo sin darme nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento. Después de comer, se limpió la boca con cuidado, se enjuagó la boca y luego ordenó a las criadas que me bañaran. Pero sinceramente no sentí que me estuvieran bañando. Sentí como si me estuvieran lavando como si fuera ropa sucia y luego me estuvieran perfumando. Todo este proceso me confundió. ¿Quería el emperador que todas las mujeres con las que se acostaba olieran exactamente igual cada noche? Envuelto en pijama después del baño, toqué al familiar y sonriente eunuco y le hice mi pregunta. Este eunuco no es apto para sobrevivir en el palacio. De hecho, me dijo sin rodeos que yo era la única que se frotaba con perfume porque al emperador no le gustaba el bálsamo de romero que usaba. Uf. Elegí ese bálsamo después de pensarlo mucho. Vestido con ese pijama fino y estrecho, me acerqué a pasitos cortos y me senté frente al emperador. ¿Qué puedes hacer?, preguntó. Ah, cierto. Mi criada mencionó que Heu Sichun tocaba la pipa para Elifancia bailaba. ¿Qué podía hacer yo? No sabía tocar instrumentos, ni pintar, ni escribir, ni hacer nada elegante. Podría recitar un par de poemas. ¿Y si le contara algo que no supiera? ¿Pensaría que soy una genio oculta? Mi imagen de chica talentosa se derrumbaría. Apenas sé nada de la cultura de este mundo. Tras pensarlo mucho, le dije, se me da muy bien comer picante. El emperador se quedó paralizado. ¿De verdad tienes 16? Pensé que solo parecías joven, pero ¿por qué? ¿Por qué tu mente también parece la de un niño pequeño? Olvídalo. Agitó la mano. ¿Cómo te llamas? Sun Fei Ying. No está mal. Asintió visiblemente feliz de finalmente encontrar algo en mí que pudiera elogiar. Le di las gracias y entonces la sala se sumió en un silencio incómodo. Su Majestad, las cortinas de su cama son bonitas, dije, buscando un tema e insinuando sutilmente que quizá deberíamos pasar al plato fuerte. Es brocado para zapatos, explicó como un guía turístico de museo. Ah. Es que no es capaz. O quizás no se le fue el aroma a romero. Levanté el brazo y lo olí. No para nada. Entonces lo miré fijamente. Bueno, cada familia tiene sus dificultades. Señaló mi pijama. Los patos mandarines bordados se ven bonitos. ¿Cree que lo bordé yo? Dije, hom. El eunuco me lo acaba de dar para que lo use. Oh. Aún no se rendía. ¿Sabes bordar? ¿Qué significa eso? Si no tengo un talento especial, ¿te niegas a acostarte conmigo? No puedo, dije con cara de vergüenza, aunque en mi corazón maldecía sin parar. Pensé que escapar del mundo moderno significaba escapar de la cultura de los exámenes. ¿Quién iba a decir que en la antigüedad necesitabas aprobar un examen de habilidades para que el emperador se acostara contigo? Me miró fijamente un instante. Eres única, sin duda. Hom. Y tú también eres algo más. Encogí el cuello como una codorniz regañada. Me miró con verdadera lástima. Si no sabes nada, te costará mucho ganarte el favor. De hecho, soy muy bueno en matemáticas. Ah. ¿Entonces sabes leer la fortuna? Me quedé paralizado. ¿Quieres que calcule que eres igual a 111 más 139? Lectura de la mano, entonces. Abrió la mano justo delante de mí. Si se me hubiera caído un moco de la nariz en ese momento, habría dado justo en el centro. No me refiero a matemáticas. Números, no magia. Oh. El emperador asintió. Tenía la sensación de que nunca había oído esa palabra y era demasiado educado para admitirlo. Estaba a punto de cambiar de tema, pero algo debió de haberle hecho cortocircuito en la cabeza porque continuó, mi tutor imperial nunca me enseñó esto. No lo sé. Oh. Bien. La tía te educará hoy. Me burlé en mi corazón, pero mantuve mi rostro amable y encantador. Si su majestad tiene curiosidad, déjeme intentarlo. Asintió con curiosidad en la mirada. ¿Sabe qué son las fracciones, majestad? Negó con la cabeza. He oído la palabra, pero mi tutor nunca me la enseñó. Tiene sentido.
Los emperadores probablemente no necesitan fracciones para gobernar un país. Había 4 pastelitos de piña en el plato junto a nosotros. Tomé uno, lo partí por la mitad, volví a poner los trozos y señalé uno. Si un pastel entero cuenta como uno, este es la mitad. Oh. Pareció entender enseguida. Si un plato entero de pasteles cuenta como uno, entonces este trozo es un octavo. El 1 es la parte más importante de una fracción. Sin definir el 1, la fracción no significa nada. Así que siempre que quieras usar fracciones para resolver un problema, primero debes preguntarte. Bajé la voz misteriosamente. ¿Qué es 1? Ah. Escuchó con total concentración. La mitad de un pastel es la mitad. La mitad es un cuarto. La mitad es un octavo. Seguía rompiendo el pastel de piña, a veces lamiéndome las migas de los dedos. Un brillo extraño brilló en mis ojos. Su Majestad, ¿adivine? ¿Acaso un medio más un cuarto más 1/8 sigue creciendo sin límite, o tiene una suma finita? Parpadeó rápidamente. Y así para cuando el emperador estaba encorvado sobre la mesa intentando calcular la suma de una serie geométrica él solo, ya era pasada la medianoche. Estaba exhausto tumbado en la mesa, pero con miedo de quedarme dormido. «Puedes dormir un rato», dijo señalando la cama. Bostecé. No. No quedaría bien si durmiera solo en la cama la primera noche. Sirvo a su majestad. Dijo. Es cierto. ¿Su majestad no tiene sueño? Negó con la cabeza, todavía pensando en series geométricas. A veces me quedo despierto hasta más tarde revisando memoriales. Oh sabio gobernante de los siglos. Bostecé de nuevo, dejando caer la cabeza sobre la mesa. Cuando volví a abrir los ojos, el papel que tenía delante estaba lleno de caracteres densamente escritos. Me froté los ojos. Eso es todo. ¿Qué escribiste? Sin levantar la vista, dijo con naturalidad, usando expansiones de series de seno y coseno para aproximar el valor de pi. Mi visión se oscureció. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. Madre mía. Se me escapó. Y entonces desperté. El emperador me miraba, completamente desconcertado. Sobre la mesa había unos números escritos con la yema húmeda de su dedo. Su dedo aún estaba mojado en el té mientras me miraba aturdido. ¿Qué acabas de decir? Oh. Nido. O sea, creo que la mesa es demasiado dura para dormir. Se siente como un huevo en un nido de pájaros. Oh. Su Majestad, ¿dormimos?, pregunté con tristeza. Probablemente para evitar que los emperadores se entregaran al placer y descuidaran las labores gubernamentales, en toda la habitación no había ningún sitio cómodo para dormir excepto la cama. Y menos este maldito escritorio. Pensé que podría usar las matemáticas para convertir su curiosidad en instinto de supervivencia. No esperaba que no necesitara dormir. Puedes dormir en la cama. Está bien, dijo. Esta vez fui inteligente. Le di las gracias y enseguida me dejé caer en la cama, quedándome dormida al instante. Al pasar junto a él, me quedé paralizada. ¿Ya había escrito la fórmula de la suma? ¡Qué fastidio! Bueno, no se le da bien, no me reiría de él. ¿Pero por qué no quiere acostarse conmigo? Estoy furiosa. Muy furiosa. Sintiéndome ofendida, levanté el brazo y volví a oler. No había aroma a romero. Cuando me desperté un poco antes del amanecer, me encontré en los brazos del emperador. Las velas seguían encendidas, las cortinas de seda aún estaban bajadas, y afuera oí pasos suaves y arrastrados. Su Majestad. Su Majestad. Era la suave voz de aquel viejo eunuco. Me estiré torpemente en los brazos del emperador. Abrió los ojos, se giró, levantó la cortina y respondió con un suave. Afuera se hizo el silencio. A lo lejos, la guardia nocturna daba la hora. A través de la abertura de las cortinas, vi al viejo eunuco caminando de puntillas, encendiendo velas una a una. ¿Se va a acostar con otra? Incliné la cabeza y tiré de la manga del emperador. ¿Vas a buscar a otra chica? Parpadeó y luego rió entre dientes.
Buenos días. Me soltó el brazo y se incorporó. Un joven palacio me llamó suavemente desde afuera. Majestad, mi señora. Ya que está despierta, levántese, dijo en voz baja, acariciándome suavemente la mejilla. Me incorporé obedientemente, ajustándome el cuello de mi fino camisón. Una doncella de palacio descorrió las cortinas, con la cabeza gacha. Un momento después, entró un grupo entero. Los dos que estaban al frente me resultaban familiares, mis asistentes de palacio, Inshuang y Jinke. Inshuang sostenía mi ropa en sus brazos y se hizo a un lado en silencio. Jinke se acercó y me ofreció la túnica imperial de dragón amarillo, la túnica ceremonial del emperador. Lo tomé aturdido y se lo tendí de nuevo al emperador. Pero él no lo tomó, solo me miró confuso. Yo le devolví la mirada, igual de confundido, agarrando la pila de ropa cuidadosamente doblada. ¿Se suponía que debía vestirlo? No sé cómo. Incluso mi propia ropa me la ponían las criadas. Nunca presté atención a cómo debía quedar cada prenda. Él permaneció completamente tranquilo y yo me sentí mal. Las matronas de palacio solo me enseñaron a servir al emperador en la cama. Ninguna me enseñó a vestirlo. ¿Qué? ¿Acaso creían que su majestad iba a la corte matutina, pero desnudo? Miré al emperador, y él me miró. En su mirada cariñosa una frase estaba prácticamente escrita: vaya, de verdad que no puedes hacer nada. ¡Qué gracioso! De ninguna manera. No podía dejar que me menospreciara. Si este pequeño emperador podía inventar una fórmula para la suma de series geométricas de la noche a la mañana, entonces yo, sin fe ing, podría descubrir cómo ponerme una túnica de dragón en medio cuarto de hora. No hay problema. Le hice señas a un eunuco cercano para que se acercara. Tú. Ven aquí. Se acercó obedientemente y le puse en las manos el sombrero que estaba sobre la ropa. Sujétame esto primero. Oh, no, no, no. Entró en pánico tanto que casi cayó de rodillas. No puedo, no puedo. Bajé la cabeza y me quedé mirando el sombrero que tenía en las manos. El emperador finalmente habló con voz completamente relajada. Déjalo sobre la mesa. O que Li Dequan lo sostenga. Me di la vuelta. El viejo eunuco que me había dicho que mi romero, desde entonces, olía mal, me dedicó una sonrisa arrugada. ¿Entonces él es el de mayor rango? Con la guía de Li Dequan y un montón de torpezas, finalmente logré ponerle la ropa al emperador. Debo admitir que la túnica de dragón le quedaba bastante majestuosa. Parecía al menos el doble de imponente que antes. Aprendes rápido, comentó con tono justo, alisándose las mangas, probablemente comprobando si le había metido el brazo por el agujero destinado a la cabeza. Le di las gracias obedientemente, observándolo salir hacia la corte matutina. La mayoría de los sirvientes del palacio lo siguieron. Finalmente respiré aliviado, me giré y vi un pañuelo blanco como la nieve en la cama, manchado con una gota de sangre. Casi me desmayo en el acto. Imposible. Puede que mi padre haya reescrito mi edad a 16, pero en realidad sigo siendo un niño de 13. Emperador, monstruo. Espera, espera. ¿Qué hice anoche? Nada. ¿Cómo es que estudiar un problema de matemáticas me hace sangrar? ¿A menos que no estuviera despierto? ¿De verdad era un despistado? Me quedé paralizado un segundo, luego me volví hacia Inshuang y le hice señas frenéticamente. Rápido, 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 vísteme. Inshuang, obediente, actuó como si no hubiera visto el terror en mi rostro. Me ayudó a vestirme con cuidado e incluso me lavó la cara. Todavía tengo que peinarme. ¿Hay algún lugar para peluquería en la casa de su majestad? Miré a mi alrededor. No, su señoría, dijo el mismo joven eunuco que se negó a sujetar el sombrero antes. ¿Qué clase de diseño tan terrible era ese? No tuve más remedio que decírselo a Inshuang. Haz algo. Por suerte las manos de Inshuang eran mágicas. En un instante me había preparado un peinado tan bonito que ni siquiera podía nombrarlo. Le di un gran pulgar hacia arriba en mi corazón. Inshuang, diosa por siempre. ¿Deberíamos ir a buscar a la emperatriz?, pregunté. Inshuang respondió,
Su Majestad probablemente no esté despierta a esta hora. Cierto. Lo olvidé, son poco más de las 4. Así que felizmente llevé a mis pequeños asistentes de vuelta al pabellón England. La verdad es que no me lo había pasado bien aquí. Pensaba que la vida en palacio ya era sofocante, pero solo después de alojarme en los aposentos del emperador me di cuenta de que volver al pabellón England era como volver a casa. Solo había unas cuantas linternas colgadas a lo largo del sendero. Por suerte el camino estaba bien asfaltado, o me habría metido en una zanja. ¿Por qué no hay luces?, le pregunté a Hinke. Casi nadie camina por el palacio interior a esta hora, respondió ella. ¿No soy nadie? ¿No vienen sus consortes a pasar la noche? Hinke sonrió. Los convocados suelen regresar en la primera mitad de la noche. Que su majestad te retenga hasta la mañana significa que le gustas. Uf, no lo menciones. Con razón no había dónde peinarte. Aún así, ¿por qué me obligó a vestirlo? No parece un procedimiento normal para un consorte. ¿Qué hacemos ahora? De vuelta en mis aposentos, me quité los zapatos cómodamente y dejé los pies colgando en el mullido sofá. Su señoría puede descansar un rato, sugirió Jing-Xuan. No, la despedí con un gesto. No tengo sueño. ¿Quién sabe cuándo me volverá a llamar el emperador? ¿Debería preparar un plan de clase? Cierto, ni siquiera he conocido a la emperatriz. ¿Es fácil llevarse bien con la emperatriz?, pregunté. Jing-Xuan y Hinke guardaron silencio un momento. Después de un rato Jing-Xuan dijo, Su Majestad no es cruel. Traducción, no es fácil llevarse bien con ella. Hinke miró fijamente a Jing-Xuan y me tranquilizó. No se preocupe, mi señora. La emperatriz solo está un poco orgullosa. No suele criticar a las demás consortes e incluso las eximió de los saludos matutinos y vespertinos. Pero como su señoría se quedó en el dormitorio del emperador anoche, es natural que haga algunas preguntas más. ¿Va a hacer más preguntas? Sollozó. Pero por muy reticente que estuviera, fui obedientemente al palacio Fengyi a saludar a la emperatriz. ¿Y tú, consorcín?, preguntó perezosamente, reclinándose en su silla y mirándome. Sí. Me arrodillé completamente erguido, con expresión suave y dócil. No me dijo que me levantara. Solo tomó un pequeño sorbo de té. Guardé silencio arrodillado allí, todavía preocupado por ese pañuelo manchado de sangre. ¿Qué demonios pasó? ¿Su Majestad te asignó vivir en el pabellón England? Sonreí. Sí. Casualmente el nombre coincidía con el mío. Una ganga para alguien como yo. Pero creo que Su Majestad cree que el pabellón England está por debajo de ti, dijo ella, ensombreciéndose. Al dejarte en el armonioso salón de la alegría, le preocupaba que el pabellón England no pudiera acomodar a alguien de tu estatus. Su Majestad no me mantuvo allí. Me eché la culpa. Aterrorizada, se pondría celosa. Simplemente hablamos demasiado tarde. No entendía las reglas. El rostro de la emperatriz se relajó un poco. Dijo con frialdad, ¿hablaste demasiado tarde? La consorte Geu tocó la pipa para Su Majestad. Lady Fon bailó para él. ¿Y solo dijiste unas palabras? Soy un inútil sin talento. Solo pude contar algunos chistes para entretener a Su Majestad, dije con una sonrisa excesivamente humilde. Pero la emperatriz no me dejó ir. Insistió. ¿Qué chistes? Me gustaría oírlos. La miré profundamente y suspiré. Bien. Ella se lo buscó. Me quedé arrodillado, pero al mirarla, había una emoción en mis ojos difícil de interpretar. Si de verdad me entendiera, sabría que era lástima. Hablé. Su Majestad, ¿conoce el rompecabezas de los pollos y los conejos en una misma jaula? Media hora después, la emperatriz me expulsó del palacio Feng Shui por un repentino dolor de cabeza. Suspiré. Exactamente. Esa es la reacción humana normal. Entonces, ¿por qué el emperador se alegraba más anoche cuanto más escuchaba? Al regresar a mi palacio, recibí un decreto imperial. En él, el emperador me elogiaba por ser tan pura y brillante como Jade y por tener una mente ágil, y me concedió el título de consorte Min. Acepté el decreto y di gracias.
Un título no significaba plata extra en mi asignación mensual, pero al menos sonaba bien. El eunuco que entregó el decreto era el mismo anciano que había dicho que mi olor a romero era desagradable. Recordé que se llamaba Li Dequan. Me dijo que el emperador me había invitado a desayunar con él. Sinceramente era la primera vez en mi vida que me sentía exhausto antes del desayuno, como si ya hubiera pasado el día entero. El desayuno en sí no fue nada inusual. Como siempre, el emperador observaba la regla de no hablar durante las comidas ni antes de dormir. Consideré comprarle un trozo de ñame, pero temía que lo malinterpretara como una insinuación de que le faltaba energía, así que desistí en silencio. Dejó los palillos, se enjuagó la boca, se limpió los labios y me dijo: «Ahora leeré los memoriales». «Luego regresaré primero, Su Majestad», dije obedientemente. De vuelta en mi palacio, recibí un regalo de la emperatriz. El joven eunuco que lo entregó me dijo específicamente que no necesitaba ir a darle las gracias en persona. Suspiré de nuevo. ¿De verdad era tan aterrador tener gallinas y conejos en una misma jaula? La emperatriz coleccionaba cosas raras y curiosas. Incluso me había regalado un abaco tallado completamente en jade puro. Por desgracia, no sabía cómo usarlo. Durante el siguiente medio mes, el emperador no volvió a llamarme a su cama, aunque sí me invitó a desayunar varias veces. Me miré al espejo sin comprender. ¿De verdad parezco tan apto para la comida? El emperador nunca hablaba durante el desayuno. Comía, se iba y nunca hablaba conmigo. Comparada con una consorte, me sentía más como una simple pieza de vajilla junto a su plato. Li Dequan, sonriendo como siempre, me dijo que al emperador no le gustaba que nadie lo acompañara durante las comidas. Que yo hiciera una excepción significaba que le caía bien. Le di algo de plata y le rogué que hablara bien de mí delante del emperador. Durante esas 2 semanas, la favorita fue la consorte Heo Si-chun. Sus noches al servicio del emperador eran casi tan frecuentes como mis invitaciones a desayunar. Cada vez que pensaba en ella, suspiraba. Era una auténtica consorte imperial. A su lado, yo solo era vajilla. Pero gracias a que la consorte Heo atraía toda la atención, las demás concubinas pronto olvidaron que había pasado la noche en la cama del emperador en mi primera llamada. También perdieron el interés en que lo acompañara a desayunar todos los días. La única que seguía prestándome atención era la propia Heo Si-chun. Una mañana soleada, Li Dequan volvió para acompañarme a desayunar con el emperador. A mitad de camino, apareció de repente Heo Si-chun. Me hizo una reverencia y sonrió. Con razón a su majestad le gusta invitar a su hermana menor a desayunar. Al verte hoy, eres realmente agradable a la vista. Consorte, me halagas, respondí con modestia. Ella sonrió. Esperaba invitarte a mi palacio a desayunar hoy. ¿Robarle la persona al emperador? No. Espera. ¿Robando la vajilla del emperador? Y Li Dequan estaba justo aquí. Hermana, qué atrevida eres. Miró a Li Dequan y se cubrió los labios con una sonrisa delicada. Parece que hoy no es el momento adecuado después de todo. Li Dequan, siempre diplomático y de lengua dulce, sonrió radiante. Para nada, consorte. De hecho, es el momento perfecto. Yo también lo creo. Perfecto, respondió Heo Si-chun, aunque sus ojos parpadearon. Algo en eso no me cuadraba. Un cuarto de hora después, sentada a la mesa del emperador, no solo estaba yo, sino también Heo Si-chun. Completamente vestido, maquillaje impecable, horquillas enjolladas, vestido carmesí brillante. Le di al emperador una sonrisa avergonzada, pero por suerte no pareció disgustado. Simplemente ordenó que alguien trajera otro juego de cuencos y palillos. Su Majestad, susurró una joven doncella detrás de él, solo hay una vajilla en el salón Wan hecha según las especificaciones de la consorte. La que usa la consorte Min. Las comisuras de mis labios se elevaron al instante, rozando el sol. Mentía, claro. Justo ayer, me había llevado un juego extra para tomar sopa. No se atrevería a mentir sin permiso imperial. Tan claramente el emperador le había dado instrucciones. Efectivamente, el emperador no desenmascaró la mentira. Solo respondió con calma: Rápidamente fui generoso. Que este tazón sea para la hermana mayor.
Me vendría bien un plato pequeño. Ella asintió y me dio las gracias con una sonrisa. Su Majestad. El emperador me miró. ¿No te gusta la sopa? Me quedé paralizado. Heo Si-chun reaccionó más rápido. Dijo con una sonrisa, no me gusta la sopa. Por favor, deja que la consorte Min se quede con el tazón. Aunque al emperador no le gustaba conversar durante el desayuno, hoy el ambiente en la mesa se sentía inusualmente pesado. Heo Si-chun intentó hablar varias veces, pero el emperador la ignoró. Instintivamente quise servirle comida en el tazón, pero temiendo que eso provocara un conflicto, bajé la cabeza y me concentré en mis gachas. ¿Por qué no comes las guarniciones? Preguntó finalmente el emperador tras terminar su comida. Las gachas están buenas, dije. La expresión de Heo Si-chun se desvaneció un poco, aunque aún así forzó una sonrisa. El emperador resopló levemente. No te pones nervioso comiendo solo conmigo, pero con la consorte Heo aquí, de repente sí. Sonreí tímidamente aunque por dentro puse los ojos en blanco. ¿Eres alguien con quien me he acostado? Heo Si-chun, nunca me he acostado con ella. Iré a revisar los memoriales, dijo. Sí, Su Majestad. Entonces me despido, respondí. Pueden irse ambos. Heo Si-chun parecía reacio. Abrió la boca, queriendo decir algo. Pero al verme retirarme en silencio, no tuvo más remedio que seguirme. Oh consorte Heo, añadió el emperador con indiferencia. No vuelvas la próxima vez. Me quedé paralizado. Heo Si-chun se detuvo en seco a mi lado. Tras un largo momento, respondió con frialdad sí. Su rostro palideció. Una vez fuera del salón, no dijo nada, simplemente se marchó en silencio con su séquito. Pensé que probablemente me lo reprocharía, pero no tenía miedo. Esa noche Sparrowson me dijo que el emperador había llamado a Heo Si-chun para que le sirviera. Comprendí que probablemente el emperador la estaba compensando por lo que había dicho en el desayuno. Inesperadamente Heo Si-chun, ya sea por mal humor o por ignorancia, llegó con 2/4 de hora de retraso. Entró en el salón Wan y poco después el emperador la echó. Se decía que salió con los ojos enrojecidos y agarrando un pañuelo arrugado en el puño. Inshuang y Sparrowson vinieron riendo a contármelo. Pero me sentía muy triste. Permanecí despierto toda la noche sin poder dormir. Había deseado que Heo Si-chun sufriera una pequeña pérdida, sí, pero nunca imaginé que el emperador le diría esas palabras, diciéndole que no volviera. Y nunca imaginé que llegar tarde lo enojaría de verdad. Di vueltas bajo la manta sin razón alguna, sintiendo frío. A la mañana siguiente el emperador no me llamó para desayunar. No era raro, pero aún sentía cierta preocupación, temiendo que se enfadara por lo ocurrido la mañana anterior. Antes de que expulsaran a Heo Si-chun del Salón de la Armonía, creo que nunca me di cuenta de que el emperador es el emperador y que puede enfadarse. No, ni siquiera necesita enojarse. El más mínimo indicio de disgusto en él basta para destrozar a una persona común. Heo Si-chun es una persona común. Y yo también. La primera vez que me di cuenta de esa enorme distancia entre nosotros, algo en mi pecho se encogió de repente. Comí tranquilamente un dumpling de sopa. Por primera vez sentí que no estaba tan bueno como los que él tenía allí, y se me quitó el apetito. Intentando distraerme, bajé la cabeza y me pregunté por un momento si podría hablar con él sobre teoría de la probabilidad, pero ni siquiera eso me pareció necesario. Estaba mirando con ansiedad toda la mesa de comida cuando Inshuang entró y dijo, «Unikli está aquí». Levanté la cabeza. Li Dequan entró con una pequeña caja de comida. Sacó un tazón enorme de gachas, tan grande que sospeché que podría alimentar a una cerda después de parir. Su Majestad dijo que como a su gracia le gustan las gachas, debería beber hasta saciarse, dijo alegremente. Temía que no te atrevieras a beberlo si te lo traía un desconocido, así que me envió personalmente. Me picaba la nariz. Li Dequan rió entre dientes y luego bajó la voz. Su Majestad también dijo que podía estar tranquilo. Me temblaban los labios mientras reprimía desesperadamente mis ganas crónicas de llorar. Temiendo hacer el ridículo, le puse un gran puñado de plata en las manos para ocultarlo. Después de que se fue, comí y lloré a la vez,
me tragué el enorme tazón de gachas e incluso comí 2 dumplings de sopa más que había rechazado antes. Al terminar, Inshuang me limpió la boca mientras Jinke me secaba las lágrimas. Todavía estaba lloriqueando cuando llegaron noticias de afuera. Heo Zikun se había portado mal ante el emperador y estuvo confinado durante un mes, copiando un libro como castigo. Si no me hubiera dicho que me tranquilizara, probablemente estaría aterrorizado ahora mismo. Sinceramente, ¿qué era esto? Justo cuando logré contener las lágrimas, volvieron a brotar. Castigó a Heo Zikun, pero temía que el castigo me asustara, así que le pidió a Li Dequan que me consolara de antemano. Fue insoportablemente tierno. Esta vez, durante el confinamiento de Heo Zikun y la copia de libros, pareció perder la paciencia. Se encerró en sí misma y no hizo ningún ruido. Con un enemigo común desaparecido, el resto de los 6 palacios volvieron brevemente su atención hacia mí. Pero como yo seguía sin servir al emperador por la noche, solo lo acompañaba a desayunar cada pocos días, su hostilidad no era muy fuerte. Tampoco sabía por qué el emperador nunca me llamaba a su dormitorio. Sabía que no le desagradaba. No me hablaba mucho, solo me hacía algunas preguntas casuales de vez en cuando después del desayuno. ¿Estuvo buena la comida? ¿Dormí bien anoche? Cada vez que preguntaba, mi corazón se agitaba en silencio, aunque sabía que lo hacía sin pensarlo mucho. Pero cada vez que empezaba a gustarme un poco más, su calma e indiferencia me hacían volver en mí. Así que cada sentimiento que sentía por él parecía cuidadosamente medido, creciendo solo tras una deliberada moderación. El palacio es un lugar extraño. O quizás el propio emperador sea una persona extraña. Incluso el amor se siente fresco y fresco a su alrededor, como si no hubiera rastro de calidez. Tras la llegada del otoño, el confinamiento de Heo Zichun terminó. No vino buscando problemas. En cambio, rápidamente se dedicó a competir por favores. Practicó la pipa durante más de un mes. Para cuando ya casi podía recitar su pieza entera al revés, llegó el banquete de la noche de mediados de otoño. Al principio pensé que era novedoso, pero en cuanto me senté, me sentí sofocado. Era la primera vez que veía a tantas consortes de alto rango. Algunas eran incluso mayores que el emperador, luciendo dignas túnicas palaciegas, con joyas que brillaban como estrellas, bebiendo sopa con tanta elegancia que ni siquiera sus adornos para el cabello se balanceaban. También era la primera vez que me sentaba tan lejos del emperador durante una comida. Su expresión, su atuendo, incluso su voz, me resultaron desconocidos desde la distancia. Heo Zichun salió abrazando su pipa, diciendo que deseaba actuar para el emperador. La sala quedó en silencio al instante. Innumerables miradas, cada una con su propio significado, se posaron sobre ella. Permaneció tan tranquila como siempre. Al tocar las primeras notas, sus manos no temblaron en absoluto. Su mirada recorrió la sala, ignorando a todos y fijándose solo en el emperador. Tras su actuación de pipa, llegó la cítara de la señora Wang, y luego el guqin de la señora Su. Fang Yuexi incluso bailó, aunque probablemente por miedo escénico. Bailó mal y se torció el tobillo. Cuanto más la observaba, más sueño me daba. Medio aturdido observé a las consortes de alto rango más cercanas al emperador, aún perfectamente serenas, inmóviles como estatuas de piedra. Me pellizqué la mano debajo de la mesa. Miraba a escondidas a las consortes que estaban encima de mí, pero debajo de la mesa había muchas que ni siquiera podían verlas, así que me miraban fijamente. La emperatriz elogió a las talentosas artistas y mencionó algunos nombres con indiferencia, todas consortes de bajo rango. Tras captar su indirecta, actuaron también a regañadientes. No eran muy hábiles, pero al menos eran bonitas. La emperatriz se entrometió bastante. Dirigió la conversación hacia mí hablando de los hábitos de desayuno del emperador, claramente queriendo que hiciera algo. Me froté los ojos medio dormido preguntándome cómo podría hacer que el rompecabezas matemático de las gallinas y los conejos en la misma jaula pareciera lo suficientemente elegante como para que pasara por una actuación. Pero antes de que la emperatriz terminara de decir mi nombre, el emperador cambió de tema con naturalidad, rescatándome sin esfuerzo. Quería brindarle en agradecimiento, pero como necesitaba pasar desapercibido, solo pude guiñarle un ojo con alegría, que a esa distancia, probablemente no vio. En cuanto el tema cambió, me quedé dormido de nuevo. El emperador debió de darse cuenta,
porque Lidequan se acercó con un plato de ciruelas confitadas extremadamente ácidas. Los mastiqué a regañadientes, forzándome a despertar. Solo después de medianoche se marcharon el emperador y la emperatriz, seguidos por esos consortes de alto rango, de una compostura aterradora. El resto se alejó en pequeños grupos. Yo tampoco me quedé mucho tiempo y volví a dormirme en cuanto llegué a mi palacio. Técnicamente el emperador debería pasar la noche de mediados de otoño con la emperatriz. Pero por experiencia, tendría que despertarse de nuevo en menos de una hora. TSK. Igual que yo, quedándome despierta hasta el amanecer aunque tenía escuela al día siguiente. Me froté las mejillas agrias por haber comido tantas ciruelas y me dio un poco de pena. Después de unas 3 o 4 horas de sueño, Jinke me sacó de la cama a rastras y el emperador me llamó para desayunar. Me lavé, me vestí y me maquillé con los ojos cerrados. Incluso caminé hacia él con los ojos cerrados. Solo después de entrar en la habitación, abrí con fuerza mis ojos hinchados como melocotones y vi una figura vestida de amarillo brillante. Hice una reverencia. ¿No dormiste bien? El emperador me entregó un cuenco. Parecía completamente descansado, nada que ver con alguien que hubiera dormido menos de 2 horas. ¿De verdad no duerme la siesta durante la corte matutina? Tarareé en respuesta con la voz un poco ronca y tomé un sorbo de sopa. ¿No está cansado, Su Majestad? Me arrepentí al instante de haber preguntado. Nunca hablaba durante las comidas. Para mi sorpresa, tomó una cucharada de avena y respondió, no, la verdad es que no. No me atreví a hablar más, pero tampoco me atreví a callarme, así que le puse una bola de masa de camarones en el plato. Después del Festival del Medio Otoño, el tercer día del 9º mes cumpliría 17 años. En realidad, 17. Aunque Su Majestad nunca me invita a su cama, seguimos conociéndonos bastante bien. Muchas concubinas jóvenes, que apenas ven al emperador, empezaron a enviarme regalos. Recogí un montón con alegría, excepto la emperatriz, que me regaló una perla luminosa, la consorte Heusichun, un par de horquillas de oro verde con adornos colgantes de cola de pájaro, y la dama Fangxia, una enorme raíz de ginseng. El departamento de la Casa Real también me envió 2 rollos de brocado para zapatos, e incluso tuvieron la amabilidad de colgarlos como cortinas de cama. No estoy seguro de si el emperador recordó de repente que yo había alabado sus cortinas, o si el eunuco jefe Dequan las había arreglado. Babeando un poco toqué todos los relucientes regalos uno por uno, especialmente la horquilla de Heusichun. Era realmente preciosa. Mi padre también había sido ascendido el mes pasado, y esta vez me envió un brazalete precioso y pesado. Palpé el interior de la caja que me envió y saqué un fajo de billetes. ¡Genial! Escondí las notas bajo la funda de mi almohada, y como la emperatriz no me había dicho que podía saltarme el agradecimiento esta vez, me dirigí alegremente al Palacio de la Percha del Fénix con Jinke. La emperatriz no tiene memoria. Acababa de darle las gracias y estaba a punto de escabullirme cuando, de repente, me llamó. Concubina Min, lleva ya unos meses en palacio. ¿Ha visto a Su Majestad con frecuencia, verdad? Respondí obedientemente. Sí, Su Majestad. Preguntó con pereza. Ya tienes 17 años. ¿Por qué, aparte de la primera vez que entraste en palacio, nunca has servido a Su Majestad en la cama? Esa es una pregunta que no puedo responder. Solo pude avergonzarme y decir, no lo sé. Me sermoneó con orgullo. Deberías pensarlo mejor. No asumas que solo por haber comido con Su Majestad un par de veces, tu favor está asegurado y puedes relajarte. Lo he pensado y creo que es porque Su Majestad no puede hacerlo. Pero claro, no podía decirlo, así que respondí con humildad. La emperatriz dijo lentamente, la bella Fon está embarazada, ¿lo sabías? Yo no. ¿Sabes cuándo concibió? Yo no. Repetí como una grabadora. Me fulminó con la mirada. No sabes nada. Te pregunto cualquier cosa y solo sabes qué era. ¿Eso de la liebre y la tortuga en la misma jaula? Abrí la boca para disculparme. Su Majestad. No hablé. Cállate. Espetó ella de inmediato con el rostro ensombrecido. No quiero oír eso de ti. No pensaba decirlo. Tosió.
La bella Fon concibió la primera vez que sirvió a su majestad. ¿Por qué no tienes esa clase de conciencia? ¿Qué hicieron exactamente tú y el emperador la primera noche? Me encogí de miedo. ¿No me lo habías preguntado ya? Hablábamos de lo que su majestad no quería oír. Esa fue la segunda vez que la emperatriz me echó del palacio de la Percha del Fénix alegando dolor de cabeza. Cuando regresé al pabellón Inglan, Li Dequan ya me estaba esperando. Me dijo que el emperador me había llamado para acompañarlo esta noche al Salón de la Armonía, y que debía ir después de cenar. Le pregunté en secreto si acompañar al emperador significaba servirle en la cama. Pensó un momento y dijo que era casi igual. Así que seguía sin serlo del todo. Li Dequan sonrió tan abiertamente que sus arrugas se juntaron. ¿Su señoría está ansiosa por servir a su majestad? No. En absoluto. Acostarme con él me haría perder tiempo en las clases. Lo pensé durante medio mes y concluí que, como emperador, debería aprender funciones polinómicas y cálculo. Pero en realidad, antes de las funciones, debe aprender planos de coordenadas, es decir, rectas numéricas, números racionales y sistemas de números reales. Hablando de números reales, de repente recordé la equivalencia de los teoremas de completitud de los números reales. Un mar infinito de conocimiento. Un mar infinito de alegría. Para cuando mi palanquín me llevó al Salón de la Armonía, mi archivo mental de preguntas avanzadas de matemáticas estaba hambriento de acción. Abrí la puerta con una sonrisa depredadora que casi rozaba la traición. El emperador estaba leyendo. Antes de que pudiera saludar, me hizo un gesto para que me saltara las formalidades. Volé hacia él y le di un apretón de manos. No pude evitarlo. Por mucho que quisiera enseñarle cálculo, todas las chicas reaccionan igual con alguien que les gusta. Puso el libro boca abajo sobre la mesa y me dio una palmadita en el dorso de la mano, diciéndome que dejara de moverme. No pude leer el título. Era algo sobre política nacional. No está mal. De verdad que es un buen emperador, estudiando gobierno incluso antes de acostarse conmigo. Se frotó la frente con expresión preocupada. Sopesé el momento oportuno y pensé que hablar de cálculo ahora podría costarme la cabeza, así que me quedé callado. Me tocó la cabeza suavemente y me miró como si fuera su propio hijo. Siento que de todo este harén, eres el único realmente agudo e ingenioso. Estoy totalmente de acuerdo. Ni siquiera la emperatriz que encabezaba todo el harén entendía el problema de las gallinas y los conejos. Este lugar necesita una reforma educativa. Frunció el ceño y suspiró. No pueden hablarme más de 2 frases antes de dirigir la conversación al rango oficial de sus padres y hermanos. Sonreí. Por suerte mi padre nunca me da nada de qué preocuparme. Es admirable. No necesita que le susurre nada al emperador e incluso me envía dinero para gastar. Oí que tu padre te había enviado una pulsera como regalo de tu 14º cumpleaños. Levanté la muñeca, lista para enseñársela, cuando me entró el pánico. ¿Qué demonios casi se me escapa? Se giró y me miró con calma. Este cabrón me estaba tendiendo una trampa. Tengo 17 años. Dije, culpable como el demonio. Su voz se mantuvo firme. Ah, ¿entonces recordé mal? No. Soy yo quien recordó mal. Quería llorar. Me miró con una diversión apenas contenida, completamente relajado, con pruebas suficientes para borrar a toda mi familia. Entraste en palacio a los 16. Y hoy cumples 14 años. ¿Cómo lo explicas? Enséñame esto, ¿cómo lo explico? Yo tampoco lo sé. Al ver que no estaba enojado, me armé de valor y empecé a soltar tonterías. Quizás soy Sinfei una pequeña concubina que ama las matemáticas. Un día, mientras mi amiga de la infancia Jinke y yo jugábamos en el jardín imperial, vimos a unos mercaderes extraterrestres haciendo un trato secreto. Estaba demasiado concentrada en observar el trato y no me di cuenta de que otro cómplice se me acercaba sigilosamente. Me obligó a ingerir veneno y al despertar, mi cuerpo se había encogido. Lo miré parpadeando. El emperador me miró con una expresión de absoluta confusión. Apreté los labios y susurré.
Aunque mi cuerpo se encogió, mi mente permaneció igual de lúcida. El silencio inundó la habitación como una gruesa manta. Esto es un engaño contra tu soberano, dijo sonriéndome con impotencia. Sabiendo que no estaba enojado, tiré tímidamente de su mano. Tú y yo somos iguales, dijo jalándome para que me sentara a su lado, con una mirada que no pude descifrar. Hace 7 años, el difunto emperador enfermó gravemente de repente. Mi hermano mayor se rebeló. Mi tercer hermano, quien comandaba la Guardia Imperial, dudó y no se atrevió a proteger el trono. Mi hermano mayor mató al príncipe heredero. Mi cuarto hermano lo protegió y quedó inválido para siempre. En una noche la mitad de los hijos del difunto emperador murieron o fueron deshonrados, y yo me convertí en su heredero. Escuché con total atención. Pero ese año, cuando el difunto emperador enfermó, yo solo tenía 11 años. Si algo le hubiera pasado, mi tío, el príncipe regente, habría gobernado en mi lugar. Por suerte, mi madre biológica murió joven y no me notaba mucho, así que antes de morir, el difunto emperador me cambió la edad, agregándome 5 años, para que pudiera ascender al trono sin problemas. No supe qué decir, así que solté un pequeño y atónito «guau». ¿Así que solo tienes 19 años? Asintió con una sonrisa. ¿Acaso parezco mayor? Negué con la cabeza con fuerza, pero me dolía el corazón. Siempre lo había visto manejar todo con tanta facilidad. Nunca imaginé que tras todo eso, hubiera superado un pasado tan retorcido. Y solo tenía 19 años. La verdad es que le apreté la mano con fuerza. La verdad es que es la edad perfecta para aprender cálculo. Este asunto solo lo sabemos yo y la emperatriz viuda, dijo con una sonrisa profunda y significativa. Y ahora estás tú. Si una cuarta persona descubre el secreto, tal como dijiste, lo haré. Parpadeé. Él hizo una pausa, luego suspiró con impotencia y se corrigió. Bien. Solo te dejaré morir de hambre 3 días. Sonreí y volví a abrazarlo. Que no dijera nada no significaba que pudiera usar amenazas violentas para asustarme. Después de un momento probablemente no aguantó más y me apartó. Ve a bañarte. Lita Quan sonreía con tanta fuerza que se le acumulaban las arrugas en la cara, y varios jóvenes eunucos tenían expresiones que indicaban que tenían muchas ganas de reír, pero no se atrevían. Respondí obedientemente. Bueno, me levanté e incluso extendí la mano para rozarle la manga, donde me aferré a él. Me moría por dentro. ¡Qué vergüenza! Uf. Quizás se sintió un poco compasivo y quiso ayudarme a salvar mi dignidad, porque añadió, vuelve y abrázame luego. Mi boca inútil se alzó de inmediato en una sonrisa que prácticamente voló para estrecharle la mano al sol. La segunda vez siempre es más fácil. Las doncellas del palacio que me ayudaron a bañarme y yo trabajábamos juntas de maravilla ahora. Esta vez no usé la crema con aroma a romero y nadie intentó adobarme con especias. Una vez que me puse mi bata de dormir habitual, volví y me envolví en su brazo. Entonces vi el libro sobre su mesa. Tenía las esquinas dobladas y amarillentas. Me recordó algo. Su Majestad, ¿cómo supo mi verdadera edad? Me di cuenta. Me tiró suavemente del pelo mojado, un gesto obvio de despreocupación. No lo creí en absoluto, pero también sabía que no debía exponerlo. Solo que bajé la cabeza y guardé silencio. Probablemente pensó que estaba decepcionado por su vaga respuesta y no le dio mucha importancia. Simplemente me acercó un plato de bocadillos. La última vez que fui por la noche había visto un plato parecido. Cuadraditos rojos de pasta de espino o azufaifo. No parecían gustarle. Nunca lo había visto comerlos. Tomé uno y le di un mordisco. Pegajoso. Metálico. Dulce a pescado. Cualquier emoción que hubiera estado conteniendo se evaporó al instante. ¿Qué? ¿Qué demonios era este sabor? ¿Cómo logró conservar su trabajo quien lo preparó? Miré al emperador con asombro. Parecía demasiado complacido consigo mismo. ¿Qué es esto? Todavía tenía la mitad del trozo en la mano. Tenía los dientes llenos de esa maldita dulzura. Mi lengua ni siquiera podía quedar plana. Querido pastel de sangre, dijo. A mí tampoco me gusta.
Señaló el plato comprendiendo. Si no lo quieres, devuélvelo. No pasa nada. Inmediatamente devolví el trozo medio mordido. Una joven criada entró y se llevó el plato. Espera. Bajé la mirada hacia la mancha en mis dedos. El color me resultaba familiar. ¿Era esto lo que había en la tela la primera vez que compartí cama con Su Majestad? Él emitió un leve sonido de reconocimiento. Entonces, ¿esa vez fue porque Su Majestad ya sabía cuántos años tenía realmente? Otro silencio. Sentí como si una de mis sospechas se hubiera confirmado, y de repente se me encogió el corazón. Estaba a punto de preguntar algo más cuando se oyeron gritos afuera. El emperador reaccionó más rápido que yo, apartándome de la ventana casi instintivamente. En ese momento, Li Dequan entró corriendo. No había rastro de su sonrisa habitual. Su Majestad, asesinos. 1 docena. Mi pánico aumentó, pero el emperador mantuvo la calma. Tomó una capa oscura de un perchero y me la echó encima, incluso atando la cinta bajo mi barbilla. Ve detrás del biombo. Me dio un suave codazo. No me voy. Usé mi voz más débil para decir lo más valiente que puedas imaginar. Al menos puedo bloquear una espada por ti. Hizo una pausa, me miró con cierta sorpresa y luego soltó una suave risa. No soy tan frágil como crees. Guardé silencio intentando poner cara de terquedad. Pero sabía que si abría la boca, me temblaría la voz. Suspiró. Bien, quédate. Si tienes miedo, cúbrete los ojos. Se echó el pelo suelto hacia atrás, tomó una espada larga y dijo, Li Dequan, abre la puerta. Media hora después estaba sentada temblando en la cama, agarrada a su mano, tan asustada que ni siquiera podía llorar. Tienes tanto frío que te moquea la nariz, dijo. Se limpió las salpicaduras de sangre de la cara con una toalla blanca y me la tiró. En cuanto la toqué fue como si hubiera activado mi llorona interior. Enterré mi cara en él y gemí. Pensé que iba a morir, ay. Él me dio una sonrisa de impotencia. Si realmente hubiera habido peligro, te habría enviado primero. ¿Por qué te dejaría tras una pantalla? Sollocé con más fuerza. ¿Por qué eres tan bueno luchando, ay? Originalmente estaba destinado a ser entrenado como general para servir al trono, dijo en voz baja. Li Dequan Aproaca. Su Majestad, el caos exterior ya está resuelto. No se alertó a mucha gente. ¿Deberíamos informar a la emperatriz viuda y a Su Majestad por la mañana? El emperador tarareó una respuesta y me puso una toalla nueva en la cara. Sollocé con los ojos llorosos mientras miraba a Li Dequan. Eunuco Li, eres increíble. Hace un momento, este viejo eunuco arrugado se había enfrentado a 5 hombres él solo. Mi visión del mundo se hizo añicos. Li Dequan esbozó una sonrisa humilde, con arrugas por todas partes. Se giró hacia el emperador. Su Majestad, parece que estos asesinos pertenecen a alguna facción. No lo sé, dijo. ¿Acaso quien los envió no sabía que tanto Su Majestad como el eunuco Li son terriblemente fuertes? Asomé la cabeza y pregunté. Probablemente lo sabían, respondió. Por eso envenenaron los pasteles. ¿Qué pasteles?, pregunté. El pastel de sangre de ciervo. Ah, el pastel de sangre de ciervo. Espera. Podría estar en peligro otra vez. Solo me di cuenta cuando te lo comiste. El color del borde mordido era demasiado oscuro. Por eso te dije que lo devolvieras. ¿Moriré? Me tranquilizó. Te tomé el pulso. Solo te sentirás débil por unas horas. Ya pasará. Por eso casi me fallan las piernas. Pensé que era miedo. Inmediatamente me arrojé a sus brazos. Tengo las piernas cansadas. Llévame. Li Dequan rió como un crisantemo en flor y cerró la puerta al salir. Solo tienes miedo, dijo el emperador con solemnidad, aunque sus brazos me abrazaron con mucha sinceridad. No me importó la sangre que lo cubría. Lo abracé con alegría y cambié de tema. Quizás los asesinos ya estaban esperando afuera. No nos oían, pero vieron que sacaban el pastel, pensaron que te lo habías comido y entraron corriendo como idiotas.
Él asintió con un leve sonido y me abrazó un rato. Mantuve los ojos abiertos. Me fue imposible dormir. Al poco tiempo el cielo empezó a palidecer. Tengo que ir al juzgado matutino. Me soltó. ¿Estás cansado? Duerme un poco más. Murmuré un vale. De repente una idea cruzó por mi mente. Hizo una pausa, dejó escapar un suspiro de impotencia y se corrigió. Entonces te dejaré morir de hambre 3 días. Sonreí radiante volviendo a rodearlo con el brazo. Puede que no lo dijera en voz alta, pero ¿cómo podía intentar asustarme con amenazas de golpes y muerte? Después de aferrarme a él un rato, probablemente no pudo soportarlo más y me apartó con suavidad. Ve a bañarte. Lidequan, de pie cerca, sonreía con tanta fuerza que se le arrugó la cara, y algunos eunucos intentaban contener la risa. Respondí con un obediente vale, me levanté e incluso extendí la mano para sacudirme la manga que se me había arrugado de tanto abrazarlo. Estoy tan enojada. Es vergonzoso. Quizás se ablandó. Quizás quería ayudarme a salvar mi dignidad, porque añadió, vuelve y abrázame luego. Las comisuras de mi boca inútil se elevaron de inmediato hacia el cielo para sentarse hombro con el sol. Para entonces, todos ya nos habíamos acostumbrado. Mi cooperación con las doncellas del palacio que me bañaron fue tan fluida como siempre. Esta vez no usé bálsamo de romero, ni intentaron marinarme con especias. Con mi camisón de siempre me di palmaditas y me envolví de nuevo alrededor del brazo del emperador. Entonces vi el libro en su escritorio. Tenía las esquinas amarillentas y un poco curvadas, y de repente recordé algo. Su Majestad, ¿cómo supo mi edad? Me di cuenta. Me tiró suavemente del pelo húmedo. Cualquiera podía oír que me estaba quitando de encima. Sentí que no podía ser cierto, pero también sabía que no podía exponerlo. Pero bajé la cabeza y guardé silencio. Probablemente pensó que mi curiosidad simplemente se había frustrado y no le dio mucha importancia. Simplemente me acercó un pequeño plato de pasteles. La última vez que vine por la noche vi un plato de pasteles similares en la mesa, cubitos rojos, probablemente hechos de pasta de espino o azufaifo. Al emperador no parecían gustarle. Nunca lo había visto comerlos. Tomé uno y le di un mordisco. Pegajoso. Dulce como pescado. Todas mis emociones se evaporaron al instante. ¿Qué? ¿Qué demonios es este sabor? ¿Cómo sobrevivió hasta hoy? ¿Quién lo preparó? Miré al emperador en estado de shock. Estaba prácticamente riendo a carcajadas. ¿Qué es esto? Sostuve el trozo a medio comer en la mano, con los dientes llenos de ese dulzor a pescado, y la lengua prácticamente doblada. ¡Qué pastel de sangre! A mí tampoco me gusta. Señaló el plato y añadió amablemente, si no te gusta, devuélvelo. No pasa nada. Rápidamente volví a poner el pastel medio mordido en el plato. Una pequeña criada del palacio entró sigilosamente, se llevó todo el plato y se fue. Espera. Bajé la cabeza y miré el color en mis dedos. Esto me sonaba. Cuando serví a Su Majestad por primera vez, la tela era así. Hizo un pequeño ruido de reconocimiento. Entonces, ¿fue porque Su Majestad ya sabía mi edad? Otro silencio. Sentí como si una sospecha en mi corazón se confirmara. El pánico me invadió y quise preguntar más, pero afuera se oyó un alboroto. El emperador reaccionó más rápido que yo, apartándome instintivamente de la ventana. Lidequan entró apresuradamente sin la sonrisa habitual en su rostro. Asesinos, 10 o más. Entré en pánico. El emperador, sin embargo, mantuvo la calma. Tomó una capa oscura de un perchero cercano y me la envolvió. Incluso me ató la cinta bajo la barbilla. Ve tras el biombo, dijo, empujándome suavemente. No iré, dije, usando el tono más cobarde para decir las palabras más valientes. Si me quedo, puedo ayudarte a bloquear un cuchillo. Hizo una pausa y luego me miró sorprendido. Soltó una suave risa. No soy tan frágil como crees. Apreté la mandíbula y no dije nada, con cara de testarudo, aunque sabía perfectamente que si abría la boca, me temblaría la voz. Él suspiró. Bueno, no te vayas.
Si tienes miedo, cúbrete los ojos. Se echó el pelo suelto hacia atrás y cogió una espada larga del perchero. Li Dequan abrió la puerta. Media hora después temblaba en la cama, aferrada a la mano del emperador, tan asustada que ni siquiera podía llorar. ¿Cómo se te enfrió tanto la nariz que gotea? Se limpió la sangre salpicada en la cara con un paño blanco y me lo lanzó. En cuanto mi mano tocó el paño, fue como si hubiera pulsado el botón de lloriqueo. Enterré la cara en él y gemí. Pensé que iba a morir, Wu. Soltó una risa desesperada. Si de verdad hubiera habido peligro, te habría enviado lejos primero. ¿Cómo pude dejar que te escondieras tras una pantalla? Seguí llorando. ¿Por qué eres tan bueno peleando, Wu? Estaba destinado a ser criado como general, alguien que apoyara el trono, dijo con dulzura. Li Dequan se acercó. Su Majestad, ya se ha limpiado todo el exterior. No se alertó a mucha gente. ¿Les informamos a la emperatriz viuda y a la emperatriz mañana por la mañana? El emperador tarareó su aprobación y me puso una toalla limpia en la cara. Sollocé con los ojos llorosos mirando fijamente a Li Dequan. Eunuco Li, eres increíble. Justo ahora, ese viejo eunuco arrugado se había enfrentado a 5 hombres a la vez. Mi visión del mundo se hizo añicos. Li Dequan hizo una modesta reverencia y volvió a sonreír como un crisantemo. Entonces le dijo al emperador, Su Majestad, ¿de dónde cree que salieron estos asesinos? Ni idea, dijo. Quienes los enviaron no sabían que Su Majestad y el eunuco Li eran tan buenos combatiendo. Asomé la cabeza y pregunté. Deberían saberlo, dijo el emperador. Por eso les ponen drogas a los pasteles. ¿Qué pasteles? Parpadeé. El pastel de sangre de ciervo. Oh, el pastel de sangre de ciervo. Espera, ¿estoy en peligro otra vez? Cuando lo comiste hace un momento, noté que la parte mordida estaba demasiado oscura. Por eso te dije que lo devolvieras. Voy a morir. Me tranquilizó. Te tomé el pulso. Sentirás debilidad en las extremidades durante unas horas. Te recuperarás pronto. Eso explica por qué casi no pude mantenerme en pie antes. Pensé que era miedo. Me lancé de inmediato a sus brazos. Me tiemblan las piernas. Abrázame. Li Dequan volvió a sonreír como un crisantemo en flor. Salió y cerró la puerta tras él. Eso era miedo, dijo el emperador con solemnidad, mientras sus brazos me apretaban con mucha sinceridad. No me importó que su ropa estuviera ensangrentada. Lo abracé con alegría y cambié de tema. Puede que los asesinos estuvieran escondidos afuera desde el principio. No oyeron lo que dijimos dentro, pero vieron que alguien sacaba el pastel de sangre de venado y notaron que un trozo tenía una mordedura. Probablemente pensaron que te lo habías comido y entraron corriendo como un tonto. Soltó un silencioso y me abrazó un rato más. Mantuve los ojos bien abiertos, completamente incapaz de dormir. Sin darme cuenta, el cielo afuera palidecía. Tengo juicio matutino, dijo, dejándome ir. Estás cansado, duerme un poco más. Asentí y de repente tuve una idea. Estuvieron discutiendo un buen rato, pero ninguno logró ganar. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a decir una sola frase sin esa frase ridícula, la gasa nebulosa, de alas doradas, que cruza flores, lo que sea. Consorte, ya llegaste tarde hoy. Y después de tanto parloteo, mi estómago vacío rugía como un loco. Pero no había nada que pudiéramos hacer. Todos los demás también tenían hambre. Y con estas 2 deidades en la habitación, lo último que quería era llamar su atención. De repente ambos se quedaron en silencio. Me giré y vi a Li Dequan entrar, inclinándose ante la emperatriz. ¡Rayos! De ninguna manera. Su Majestad, dijo Li Dequan con esa sonrisa entrecerrada y me lanzó una rápida mirada. Un mal presentimiento me invadió el corazón. No, por favor, no lo que creo que es. Su Majestad hoy. Miré con terror sus irritantes labios brillantes. Invita a Lady Ming Zhao. Por favor, pídeme que me dé una paliza, que friegue orinales, cualquier cosa menos eso. Que me una a él para desayunar. Se acabó.
Su Majestad solicita que le presten a alguien del palacio de Su Majestad. Li Dequan sonrió como un villano de dibujos animados. Me encogí y miré con lástima a la emperatriz. Por suerte, la emperatriz no estaba de humor para mirarme a la cara. Con un gesto de la mano, me despidió. Me puse de pie rápidamente, hice una reverencia y me dispuse a irme. De pie. Por primera vez hoy, consorte, hablaste sin ese trabalenguas. Se me encogió el cuello. Me volví obedientemente. Me observó un momento, luego me señaló y le preguntó a la emperatriz, ¿de verdad es tan favorecida? La emperatriz respondió con frialdad. ¿Así le hablas a la emperatriz? Temblé como una codorniz. Demasiado asustado para levantarme. Demasiado asustado para arrodillarme. Consorte, soltaste una risa despectiva. ¿Emperatriz? ¿Y cuánto tiempo más crees que podrás conservar ese asiento? Todas las concubinas a nuestro alrededor aguzaron el oído. ¡Santo cielo! Así que ahora es cuando empieza el verdadero espectáculo. Al ver que me habían olvidado por completo, retrocedí 2 pasos en silencio para observar desde una distancia prudencial. El tono de la emperatriz era sorprendentemente tranquilo. ¿Y qué opinas, consorte? ¿De verdad está enfermo Su Majestad? La enfermedad hace que uno coma menos y duerma más. Pero esas ojeras de Su Majestad parecen más bien preocupación por el insomnio, ¿no? Consorte, dijiste con suficiencia. Sinceramente no pensé que el insomnio de la emperatriz fuera tan grave. Cuando le expliqué las conversiones del sistema numérico, durmió tan profundamente que babeó. La emperatriz simplemente la miró fríamente sin responder. Al ver eso, consorte, sonreíste. ¿Quién en el palacio no lo sabe? Su Majestad y yo crecimos juntos. Él me dejó ese puesto de emperatriz. Espera, ¿qué? ¿Desde cuándo? La emperatriz se echó a reír de repente con solo burla en sus ojos. Se habían olvidado por completo de mí. Miré a Li Dequan y pregunté en silencio, ¿podemos escabullirnos ya? Li Dequan respondió con la mirada, ¿estás loco? ¿Y yo qué hacemos entonces? Li Dequan, yo tampoco tengo ni idea. El salón quedó en silencio, salvo por la risa de la emperatriz. Tras terminar de reír, dijo, ¿qué? ¿De verdad crees que puedes ocupar mi lugar? Consorte levantó la barbilla. El distanciamiento de Su Majestad me está allanando el camino. Te equivocas. La voz de la emperatriz destilaba burla. Su Majestad se distanció porque cometí un error. Aunque muera, quien se convierta en emperatriz nunca serás tú. Si no soy yo, ¿quién será? Consorte, soltaste una carcajada. No seas ridícula. No serás tú, pitió la emperatriz con frialdad. Consorte, de repente me señalaste. ¿Ella? Me quedé mirando fijamente. ¿Qué hice? La emperatriz no respondió. Reclinándose perezosamente sobre sus cojines, dijo en voz baja, ¿me estás interrogando? ¿Eres tú? Consorte, te volviste hacia mí. Temblé. Yo, no sé. Ella resopló. Me miró fijamente. ¿Qué sabes hacer? ¿Por qué me suena esa pregunta? ¿Debería decir que eres buena en matemáticas? ¿Muy buena con la comida picante? La emperatriz, cortando fríamente. Puede resolver el rompecabezas de los pollos y los conejos en una jaula. ¿Por qué lo mencionas ahora? Estaba a punto de hablar cuando vi que la consorte Yu me miraba fijamente. Sus ojos parpadearon un buen rato antes de murmurar vacilante 8 palabras: prosperidad, democracia, civilidad, armonía. Yo también me quedé paralizado. Señora, ¿sabe realmente qué significa esa segunda palabra? Al ver mi reacción, se rió de repente. Había una expresión calculadora en su rostro y me puso los pelos de punta. Así que parece que no eres una gran amenaza después de todo. Sentí un escalofrío en el pecho. Bajé la cabeza. Si eres inteligente, no intentes competir conmigo. Apreté los labios y dije en voz baja, tu vínculo de infancia con Su Majestad. La gente común no podría competir ni aunque quisiera. Yo no cedía. Ni mucho menos.
Mis palabras fueron duras. Estaba apostando a que la chica que creció con el emperador no era ella. Me entendió perfectamente. Su sonrisa se ensanchó. Tú y yo no nos parecemos en nada. No te sobreestimes. Qué mala suerte haberme encontrado. Me invadió un mareo intenso. Todavía no podía creerlo. No esperó mi respuesta. Mirándome fijamente con una sonrisa radiante, dijo: Señora Ming Zhao, arrodíllese. Un crujido agudo resonó por el pasillo. Una taza de té se rompió. Los pedazos resbalaron a mis pies. La voz de la emperatriz fue cortante. Consorte Yu, ten cuidado. Mantuve la vista baja. En algún momento Li Dequan se escabulló. La consorte Yu no entró en pánico. Se giró lentamente hacia la emperatriz. La dama Ming Zhao quería arrodillarse sola. ¿Su Majestad planea detenerla? La emperatriz empezó a toser con fuerza. Quizás la consorte Yu tenía razón. Quizás ya no podía sostener ese trono de Fénix. Pero Su Majestad, levanté la cabeza e incluso sonreí levemente. No pensaba arrodillarme. El rostro de la consorte Yu se ensombreció. Ella seguía diciendo que no era una amenaza, pero sabía perfectamente que yo era la mayor amenaza de todas. Porque ella y yo veníamos del mismo lugar. Me miró fijamente un buen rato y de repente se rió por la nariz. ¿Y qué? ¿Viniste del mismo lugar que yo y ahora solo eres el perrito obediente de la emperatriz? Afuera se oyeron pasos apresurados que se acercaban. Alguien gritó: Su Majestad se acerca. La consorte Yu me lanzó una mirada significativa. Pero quien entró fue solo Li Dequan. Se dirigió directamente a mí y dijo: Su Majestad dice que como este sirviente no puede sacarte, él mismo vendrá a buscarte. Salvación. Mi hermoso y confiable papá emperador. Una leyenda absoluta. Con el respaldo asegurado, ignoré por completo a la consorte Yu y seguí alegremente a Li Dequan fuera del salón. El emperador estaba afuera con el rostro gélido, como una deidad desdeñosa de las preocupaciones mortales. Le lancé una mirada de abrázame con los ojos. Dio media vuelta y se marchó. Troté tras él, mirándolo con una expresión de te quiero mientras tanto. Caminamos todo el camino de regreso. Solo después de sentarme y tomar un sorbo de avena, su expresión finalmente se suavizó un poco. Con voz fría, dijo: Alguien te regaña, y simplemente la dejas regañar. Di un mordisco a un bollo al vapor, muy complacido, y le tomé la mano. Majestad, entonces ve y golpéala. ¿Por qué la golpearía? Él apartó mi mano. Tu mano está cubierta de aceite. Ella insultó tu precioso dedo. Lo alcancé de nuevo. Él me empujó. Lo alcancé de nuevo. Suspiró finalmente tomando mi mano suavemente. Su voz aún sonaba fría. El vínculo de la infancia entre ella y yo. ¿No decidiste que no competirías con eso? Espera. ¿Cuánto oíste exactamente? Rápidamente le apreté la mano con mis garras aceitosas y lo convencí. Eso fue solo una trampa. Competiré. Competiré sin duda. Con un emperador tan bueno como tú, no puedo evitar competir. Exactamente igual que cuando le aseguraba a mi mamá que lucharía por el primer puesto de la clase. Se aclaró la garganta suavemente antes de decir: tengo hambre. Ja. Alguien está avergonzado. Con una mirada llena de amor y calidez, lo vi terminar un tazón entero de gachas. Pero en mi mente seguía pensando en la amenaza del uso de consorte. Y la mejor estrategia ahora mismo probablemente sea usar sus propias palabras contra ella y callarla por completo. Su Majestad, ¿ya terminó de comer? Lo miré parpadeando. Él me miró y emitió un suave gruñido. Le di la toalla que tenía. Bueno, técnicamente la toalla que había usado para limpiarme la boca. La tomó y se limpió la boca con ella. Espera. Esa fue la toalla que usé para limpiarme. Lo que sea. Es demasiado tarde para preocuparse. Su Majestad, tengo algo que decir. Se limpió la mancha de aceite que le había dejado antes en la mano y luego me dio la toalla. Límpiate las manos.
Me limpié las manos mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Su Majestad. Terminé de limpiarme primero. Bajé la cabeza y seguí limpiándome hasta que sentí que me había quitado toda una capa de piel. Solo entonces dejé la toalla. Me miró un momento y preguntó, ¿es algo que quieres decir o algo que te obliga a decir? Me quedé paralizada un buen rato y luego bajé la cabeza. Obligada a decirlo. Si no quieres decirlo, no lo digas, dijo con calma. No sería la primera vez que engañas a tu emperador. No me cuesta decirlo, susurré. Simplemente aún no sé cómo. Entonces espera hasta que estés listo. No tienes nada que temer. Se levantó para irse. Voy a repasar los memoriales. Le agarré la manga con la voz temblorosa. Pero tengo que decirlo. Aunque no lo haga, Su Majestad lo descubrirá. Simplemente dijo, si no lo dices, no lo sabré, y se marchó. El tiempo pasó volando y de repente llegó el 12º mes lunar. Fonsia había dado a luz y había engordado muchísimo. Todos los días se sentaba en su pequeño patio a disfrutar del sol invernal con el bebé en brazos. Parecía una figurita de gato de la suerte. El trono de la emperatriz aún se tambaleaba, pero ella parecía completamente relajada. Comía bien, dormía profundamente, su piel brillaba cada día más blanca. Incluso me llamaba de vez en cuando para charlar, y luego se quedó dormida de principio a fin. La caída de la consorte Yu llegó más rápido de lo que pude procesar. El 25º día del 12º mes, el emperador dijo que había hecho bien en atender la enfermedad de la emperatriz y me ascendió a Zaoyi, una consorte de mayor rango. La consorte Yu ya no podía quedarse quieta. Ella vino furiosa a buscarme. Sinceramente, no era digna de ser emperatriz. La emperatriz siempre me llamaba con la etiqueta adecuada. Pero la consorte Yu se subió a su elegante palanquín y se cargó hasta allí, con aire de creerse poderosa. ¡Qué gracioso! En cuanto entró, resopló con frialdad. Zhao Yimin, estás muy tranquila. Asentí y le pedí que le sirvieran té. Lo bebió de un trago y luego dijo con desprecio, no hay veneno en el té. Ya perdiste tu última oportunidad de callarme. La miré como si hubiera perdido la cabeza. Se puso furiosa. ¿De verdad no tienes miedo? Asentí rápidamente como un pollo picoteando. Esta concubina no tiene ni idea de a qué se refiere su señoría. Pero en mi pueblo tenemos un remedio ancestral llamado flor que ahuyenta las preocupaciones. Trata exactamente el tipo de agitación que sufre su señoría. Puso los ojos en blanco. Usted y yo somos del mismo pueblo. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de esta hierba que ahuyenta las preocupaciones? Deje de parecer misteriosa. Señoría, la hierba que ahuyenta las preocupaciones es solo su otro nombre, comúnmente conocida como lirio de día. Seguro que la ha comido. Pero la flor que ahuyenta las preocupaciones es diferente. Su nombre popular es olivo, que es muy apropiado para el uso de su señoría. Se quedó paralizada y luego siseó. ¿Estás mentalmente enferma? Las criadas del palacio que nos rodeaban intercambiaron miradas confusas. No entendían por qué estaba estallando. Seguí hablando con naturalidad. Esta flor es muy rara. Una vez la vi en un profundo valle llamado Cañón del Rey. Estaba a punto de recogerla para su señoría cuando un pulpo gigante, el guardián de la flor sagrada, salió arrastrándose de una grieta en las rocas. No podía soltar la flor, así que inmediatamente busqué la ayuda de la maga del carril central. La maga no era inferior al pulpo y lo mató de un solo golpe. ¿Por qué no le preguntas al tirador? No es lo suficientemente guapo, replicó ella, usando el mismo tono quisquilloso que yo. Ya me lo esperaba. Le di una sonrisa misteriosa. Porque el mago contraataca al pulpo. En resumen, es Majekuyu. Se puso pálida de rabia. Encontré a su señoría, preparé la aceituna en un plato medicinal y se la serví enseguida. Pero su señoría le cayó un poco en la ropa. La tela no era buena, así que se extendió y se convirtió en una mancha enorme al instante. Lo siento mucho. Comías tan bien, pero vestías ropa tan raída. Me miró con furia, como si quisiera apuñalarme. Así que le expliqué amablemente que, bueno,
Eso es porque su señoría se parece más a una verdura que a un textil. Maldita insolente. ¿Quieres morir? Se puso de pie de un salto, temblando de furia. Dije apresuradamente que no me atrevería. Solo después supe que la prenda de su señoría era de excelente calidad. La falda de gasa densa de color jade, ¿verdad? Ya llevas bastante tiempo usando estampados de mariposas. Tu pequeña y atenta Ingin vino hoy a ponerte un vestido con temática de peces. Se rió con rabia, con la voz temblorosa. Bien, bien. Espera. Iré a ver a la emperatriz viuda. Sonreí dulcemente. Cuídate, hermana mayor. Solo cuando su figura bamboleante desapareció por el pasillo, dije algo en voz alta. Oh, mierda. Va a ver a la emperatriz viuda. ¿Qué demonios hago, Inshuang? Jin, ¿qué? Ayuda. Que su majestad me salve. El emperador salió de detrás de la puerta. ¿Solo piensas encontrarme después de causar problemas? No me importó lo que oyera. Lo empujé hacia la salida con cara de tristeza. No hay tiempo para esto. Ve con la emperatriz viuda. Rápido. No dejes que la consorte Yu diga nada que no deba. Me miró de forma extraña, probablemente la primera vez que una consorte lo empujaba fuera de sus aposentos. De acuerdo. Empujé a Inshuang y a Jin Ke. Ustedes dos síganlo. Si su majestad cambia de bando de repente y decide sacrificarme, regresen de inmediato y avísenme. Media hora después, Inshuang regresó con el chisme más jugoso del año. El emperador ni siquiera tuvo que intervenir. La consorte Yu logró condenarse directamente al Palacio Frío. Al parecer, se presentó ante la emperatriz viuda y recitó dramáticamente votos poéticos como hasta que la muerte nos separe, ni siquiera la separación del cielo y la tierra cambiará mi devoción, y todas esas tonterías melodramáticas. Casi me muero de la risa. ¿Qué hacía? ¿Darle una clase de literatura al emperador? Imagínate cruzar el tiempo y el espacio solo para enseñarle a un monarca juramentos de amor clásicos chinos. ¿Está bien? El emperador no dijo ni una palabra en todo el rato, pero la emperatriz viuda, su propia tía, estaba tan furiosa que palideció. La consorte Yu incluso la cuestionó públicamente. ¿No eres mujer? ¿No quieres un solo marido y una sola esposa? Sinceramente debería comer harina para despejarse. No hay ningún vínculo emocional entre ellos. ¿Qué estaba haciendo? Entre ella y yo creo sinceramente que soy la mejor pareja para vivir. Una vida. Una pareja con el joven emperador. Entonces la consorte Yu fue sentenciada por la propia emperatriz viuda y arrojada al Palacio Frío. Esa misma noche la consorte Yu envió en secreto una carta a la emperatriz viuda, rogándole una y otra vez que se asegurara de que se la entregara personalmente y que nadie más la viera. La emperatriz viuda aún sentía cariño por su sobrina. Sin embargo, la emperatriz viuda no sabía leer. Así que le pidió a su persona de mayor confianza, el emperador, que leyera la carta. Dijeron que la carta conmovió hasta las lágrimas a la emperatriz viuda. Tras leerla, el emperador llevó la carta directamente al Palacio Frío. Pero para cuando llegó, la consorte Yu ya había ingerido veneno, prendido fuego al lugar y ardido junto con la carta. Pero esa era solo la historia que corría entre susurros. Lo que el emperador realmente vio en esa carta, si la consorte Yu realmente se suicidó, cómo se originó ese incendio. Puede que nadie en este mundo sepa la verdad. Unos días después llegó la Nochevieja. Faroles rojos colgaban por todo el palacio. La muerte de la consorte Yu se desvaneció como una nube de humo sin dejar rastro. Mientras el emperador y yo desayunábamos, dijo con indiferencia, esa carta era sobre ti. Pero no leí ni una palabra. Me picaba la nariz. Extendí la mano y le agarré la manga. ¿MM? Me tomó la mano con suavidad. ¿Ya sabes cómo decirlo? Bajé la cabeza y dije, en realidad, la consorte Yu es como yo. Ella venía de otro lugar. Se quedó paralizado un segundo con una expresión que decía, ¿eso es todo? Agité las manos. No solo de otro lugar. O sea, una línea temporal diferente.
Como si ella y yo fuéramos personas de miles de años en el futuro que de alguna manera acabaron aquí. Él asintió. ¿No te sorprende? Ya sabía que no era la Yuru original, dijo. Hace 3 años, Yuru me escribió una carta diciendo que sentía a otra persona viviendo dentro de ella, apoderándose lentamente de su cuerpo y sus recuerdos. Quise ayudarla, pero se negó a verme. No quería lastimar a la persona que llevaba dentro. Así que eso era todo. Con razón, consorte, insistías en que era diferente a mí. Había absorbido la consciencia de la Yuru original poco a poco, así que tenía recuerdos. A diferencia de mí, que aparecí en el cuerpo de una chica muerta como un idiota. Pregunté qué le pasó después. Yuru debería haberse desvanecido por completo. Jamás habría accedido a entrar en palacio, dijo el emperador en voz baja, con la mirada perdida. Amaba la libertad por encima de todo. Entonces, ¿sabías desde el principio que, consorte, mataste al Yuru original? Sí. Pero pensé que la obligaron a vivir en el cuerpo de otra persona. Que lo quisiera para sí misma era comprensible. La maté por su yo actual. Apreté los labios y asentí. Me apretó la mano suavemente. Así que no tienes por qué culparte. Maldita sea. ¿Esa era su forma de consolarme? Demasiado sutil. Me apresuré a negar con la cabeza. No soy como ella. Cuando llegué aquí, Sinerua ya estaba muerto. Hizo una pausa y luego sonrió. Oh. Le tiré de la manga. ¿Por qué te ríes? No sabes quién era. ¿Verdad? Debió de sentirse muy mal. Se rió suavemente. Cuando preguntaste cómo supe tu edad real, fue por esto. Me ardía la cara. ¿Conocías a Sinerua antes? No. Creía que te gustaba. Murmuré en voz baja. Me gustas. Me abalancé sobre su brazo y lo abracé encantada. En Nochevieja, el emperador ofreció un banquete para los funcionarios de la corte y algunos líderes tribales de las regiones occidentales. Las consortes, incluyéndome a mí, nos sentamos tras una cortina semitransparente para que nadie nos viera. Uno de los jefes tribales tenía el rostro curtido por el clima, rojo oscuro, y una barba enorme. Miraba a todos con desprecio y sus ojos lascivos no dejaban de mirar la cortina que nos ocultaba. Tenía muchas ganas de arrancarle esos ojos de las órbitas. A mitad de la comida, el jefe barbudo empezó a buscar problemas, quejándose de que el vino de arroz de las llanuras centrales no era tan bueno como su licor de leche de cabra fermentada, de que la carne sabía fatal y de que el pescado sabía demasiado a pescado. Todos los que estábamos tras la cortina estábamos furiosos. La consorte pura, la consorte noble y yo nos golpeábamos el pecho de rabia, con ganas de salir corriendo y arrancarle la boca. Pero el emperador mantuvo la calma. Ordenó que le sirvieran licor de leche de cabra, retiró el pescado y lo sustituyó por una bandeja dorada de fruta para neutralizar el regusto. Después de comer 2 piezas, el jefe ya no pudo ser más quisquilloso. Se echó a reír y dijo: «Hace tiempo que oigo que las llanuras centrales son ricas y fértiles. En verdad, los rumores son ciertos». El emperador asintió con modestia. El jefe continuó: «Desafortunadamente, la abundancia excesiva vuelve a la gente complaciente. La gente de las llanuras centrales nunca es tan lista como nosotros, los nómadas. Oh, ni hablar. Noble consorte Chun, pura consorte Heu, ni se atrevan a sujetarme. La abuela le va a enseñar modales a este idiota». El emperador me miró a través de la cortina y se sentó. «No empieces a hablar». No tuve más remedio que sentarme en mi silla, hinchado como un sapo furioso. El emperador seguía sin mostrar desagrado, y en cambio preguntó con calma: «¿Y por qué piensas eso?». El jefe respondió con orgullo: «Hace 1000 años nuestra tribu tuvo un gran sabio que dejó un enigma que nadie pudo resolver. Hace medio año 10 de nuestros guerreros más fuertes lo discutieron durante 3 días y 3 noches y finalmente lo descifraron». Al oír el acertijo, la emperatriz, tras la cortina, palideció visiblemente. El emperador, tras sumergirse en mis ejercicios de práctica constantes, ahora lo entendía todo, desde la teoría de números reales hasta el cálculo, los límites y los determinantes. Saludó con indiferencia y sonrió. «Vamos, déjame oír algo nuevo». El jefe se acarició la barba y dijo:
este sabio dejó 17 vacas como herencia. El hijo mayor recibe la mitad, el segundo un tercio, el tercero un noveno. ¿Cómo deberían dividir las vacas, Majestad? Tras la cortina, casi me echo a reír. ¿En serio? ¿De verdad intenta este tipo intimidar a mi adorable emperadorcito con uno de los acertijos más antiguos de la historia? Como era de esperar, el emperador pensó un momento y luego sonrió. Las 3 porciones no suman el total. Hacen 17/18. Piden prestada una vaca más para hacer 18, dividen la herencia y luego devuelven la vaca prestada. Correcto. El jefe se quedó paralizado, luego resopló y se sentó enojado. El emperador hizo un gesto con la mano. ¿No te sientes todavía? Todavía tengo algo que preguntarte. El jefe se levantó a regañadientes. Por favor, hable, Majestad. ¿Qué tributo envía su tribu a Oao cada año? Respondió el jefe con brusquedad. 1/10 parte de nuestro ganado recién nacido. ¿Cuántos animales recién nacidos tuvieron este año? 2000, dijo el jefe con orgullo. El emperador rió entre dientes y continuó. Exactamente 2000. El hombre barbudo se quedó paralizado un instante antes de responder. 2123. Esta 10ª parte parece bastante difícil de dividir, ¿verdad? El emperador puso cara de preocupación, mientras que tras la cortina, casi me echo a reír. El hombre barbudo también estaba atónito, claramente no preparado para este giro. El emperador hizo una breve pausa y luego sonrió generosamente. ¿Qué te parece? Te presto 17.877 cabezas de ganado para redondearlas a 20.000. Me das un décimo y luego devuelves el ganado que te presté. ¿Qué te parece? El hombre barbudo hizo los cálculos mentalmente y se dio cuenta de que solo le quedarían 123 reses. Furioso, gritó. ¿Cómo puede su majestad dividirlo así? El emperador pareció genuinamente sorprendido. ¿Acaso sus 10 valientes guerreros no están dividiendo la herencia de alguien de la misma manera? Esos 3 hijos pidieron prestada una vaca al difunto. El mayor debía la mitad. El segundo debía un tercio. El tercero, un noveno. Y la deuda de un 18 de vaca debería haberse pagado dejando un 18 de la vaca para repartir, pero al final usaron toda la vaca para pagar la deuda. Eso significa que la porción que el sabio nunca tuvo la intención de darle se usó para cubrir su deuda. ¿No es un poco injusto? Me dio un vuelco la sangre. Genial. Pequeño emperador, eres una leyenda para siempre. El hombre barbudo lo miró con la mirada perdida y luego golpeó con fuerza su cuenco sobre la mesa, con el rostro lleno de ira. Así que su majestad dijo todo eso solo para demostrar que los 10 guerreros de mi tribu Ao se equivocaron al repartir la herencia? El emperador negó con la cabeza. Acabas de decir que la gente de las llanuras centrales es estúpida. Estoy demostrando que lo que dijiste es incorrecto. Casi quería salir corriendo a besarlo, pero un ministro fue más rápido que yo. Se levantó e hizo una reverencia al emperador, diciendo, Su Majestad lo ve todo. ¿Puedo preguntarle con valentía cómo detectó la falla en ese problema? Mi sonrisa se congeló en mis labios. Efectivamente, las siguientes palabras del emperador me dieron un mal presentimiento. No es complicado. Cuando el sabio dividió la herencia, el total fue 17, no 18. Asentí rápidamente, hermano. Por favor, detente aquí. Mantener tu mística genial está bien, pero el mundo nunca concede deseos. El emperador continuó. Quiero que todos los ministros presentes recuerden una cosa, recuerden cuál es su cantidad total. Solo cuando sepan el total podrán dividirlo. Esa es la premisa de todo. Lo miré con impotencia. Tía antepasado, te lo ruego por favor, deja de hablar. Su voz resonó firme y resonante. En asuntos grandes o pequeños, antes de hacer cualquier evaluación, examina si has calculado mal tu total, tu límite. Siempre reflexiona y pregúntate. Mi corazón latía con fuerza. Menos mal, consorte, si no, ya estarías muerta. El emperador declaró en voz alta. ¿Tienes el indicado? Me cubrí la cara. Inesperadamente los ministros estaban eufóricos.
Todos se pusieron de pie con las mangas al viento y cantaron juntos. Los registros históricos indican que en el 8º año de Kingin, el tercer día del 9º mes, 20 asesinos intentaron matar al emperador Kingin y a su consorte Min en el Salón de la Armonía, pero fracasaron. El primer día del primer mes del 9º año, la emperatriz Wang confesó el crimen y pidió un cordón de seda blanca para ahorcarse. El emperador Kingin, recordando sus años como marido y mujer, no la condenó a muerte, sino que la despojó de su título y le ordenó convertirse en monja para arrepentirse. En el 10º año, el tercer día del 9º mes, el emperador Kingin elevó a su consorte Min, la dama Sen, al rango de emperatriz. Desde entonces la pareja imperial vivió toda su vida en armonía y profundo afecto. En el 15º año, el 20º día del 8º mes, el emperador Kingin dirigió personalmente una campaña hacia el noroeste y ganó 10 batallas consecutivas contra la tribu Ao. El jefe de la tribu fue capturado, pero fingió morderse la lengua para suicidarse en el viaje de regreso. Esto atrajo al emperador Kingin, quien repentinamente lo hirió con una espada envenenada. Al amanecer del 21º día del 8º mes, el emperador Kingin sucumbió a sus heridas. Ese mismo día, la emperatriz Sen falleció repentinamente en la capital, sin enfermedad alguna, con tan solo 24 años. El 25º día del 8º mes, la noticia de la muerte del emperador Kingin llegó a la capital. 3 días después, su ataúd regresó y fue enterrado junto con la emperatriz Sen en el mausoleo de Mingan. Fin. Capítulo extra. 1000 años después, mausoleo imperial Mingan. Una lámpara que había brillado durante más de un milenio parpadeó una vez y luego se apagó. En la oscuridad se oyó un suave golpeteo. «Este es el lugar», susurró alguien. Tras un sordo raspado, la puerta tallada en jade de la cámara funeraria se abrió. «Enciende las luces», dijo la persona. «Espera, ¿no te parece raro que no haya pasado nada hasta aquí?», preguntó una voz ronca. «Está bien». Esta vez, la voz era tranquila y suave, la de un joven. Tras un leve susurro, una tenue lámpara amarilla se encendió en un rincón de la cámara. 4 hombres estaban de pie bajo la cálida luz, uno de negro con gafas de sol, otro alto y corpulento con una barriga considerable, otro con una sudadera con capucha de pie en las sombras, y en el centro un hombre calvo. «Extraño», dijo primero el hombre gordo. «Había muchos tesoros de camino, pero ahora estamos en la cámara principal y ni siquiera aparece un pájaro. ¿No vale la pena?». El distante hombre encapuchado tocó la lámpara eterna apagada, con el rostro tenso. «Todavía está caliente». El calvo le dio un golpe en el trasero regordete al gordo. «¿Hiciste demasiado ruido al abrir la puerta y apagar la llama?». «Menuda mierda», gritó el gordo. «Soy un profesional, y esa lámpara eterna está detrás de los ataúdes. Abrir una puerta no provoca un maldito tornado». El tipo de las gafas de sol silbó. «Entonces nos encontramos con un fantasma. Solo un fantasma puede apagar una lámpara eterna sin dejar sombra». El hombre gordo arrojó su pesada mochila al suelo. «Con o sin fantasma, ya nos llevamos lo que debíamos y lo que no, y no pasó nada». La cámara funeraria estaba revestida de murales con motas doradas, y juegos completos de artefactos de oro, plata y jade se alzaban contra las paredes. En el centro había 2 ataúdes de sándalo, el más grande tallado con un dragón dorado de 5 garras, y el más pequeño pintado con 100 aves que rendían homenaje a un fénix. El hombre calvo seguía dudando, mirando alrededor de la cámara antes de suspirar. «Abre el ataúd. Empieza por el más pequeño». El ataúd, sellado durante 1000 años, se abrió capa por capa. Cuando la última tabla de Namma se deslizó a un lado, se oyeron 3 gritos simultáneos. «Está vacío». «¡Qué disparate! ¿Y si no hay cadáver? ¿No ves todos estos tesoros?». El hombre gordo metió la mano y tocó un sello dorado del tamaño de un pulgar. «Exactamente. Las gafas de sol», dijo el hombre con naturalidad. «Tantas perlas negras. ¿Era una sirena? ¿Qué es esta piedra con aroma a té? ¿Y estas tiras de vidrio? ¿Y estos trozos? Viejo Chi, mira». El hombre gordo le dio un codazo al de las gafas de sol. «Basándome en mis años de experiencia pastoreando, estos son huesos de vaca», dijo el tipo de las gafas de sol. «¿Para qué?». «Ni idea».
Pensó un momento. Quizás quería prepararte de burbujas con perlas y gelatina de coco. El gordo le dio una bofetada. Mentira. En aquel entonces no existía el té de burbujas. El encapuchado interrumpió. No toques nada todavía. Abre el ataúd principal. El hombre gordo sonrió, se frotó las manos y caminó hacia el ataúd principal. Este grande debe estar lleno de cosas aún mejores. Bebés, esperen a que el abuelo gordito los consienta. El calvo le dio una patada. No digas tonterías. Media hora después, jadeando pesadamente, el gordo abrió la última tapa del ataúd. Maldita sea, hay tantas capas. El hombre calvo se inclinó para mirar. Hay 2 esqueletos dentro abrazados. Bueno, qué romántico, dijo el de las gafas de sol. ¿Qué más? Nada más. Solo una caja, respondió el calvo. Yo lo abriré. El hombre gordo saltó ansioso. El encapuchado dijo en voz baja, mejor no. Pero el hombre gordo lo ignoró. Abrió la caja de jade. ¿Qué? Todos se reunieron a su alrededor. Dentro había un montón de fragmentos grises y desmoronados. Mierda, era una nota. El hombre gordo gimió. Pero se desintegró en cuanto lo miré. El rostro del encapuchado cambió ligeramente al observar los 2 esqueletos. Debió de ser algo muy importante para los dueños de la tumba. Esto no está bien. Mi culpa. Aterrorizado, el hombre gordo cerró rápidamente la caja, la guardó y murmuró una mitva apresurado. Vamos, dijo el de las gafas de sol, con expresión tensa. Espera. El hombre gordo agarró su mochila llena de tesoros y corrió tras ellos. Blindy, quizá tu suposición sobre el té de burbujas no estaba tan desacertada. ¿Qué crees que decía la nota? ¿Qué? Al salir de la cámara, el hombre gordo murmuró algo. El hombre calvo se quedó paralizado y lo pateó con cara de asco. Gordito, ¿qué demonios te pasa? Tienes la cabeza llena de chistes verdes. Te escapas con las cosas del dueño de la tumba y sigues diciendo tonterías. ¿No temes que sus fantasmas vengan a comerte? No, en serio, yo. Las 4 sombras desaparecieron por la curva del pasadizo de la tumba. La pesada puerta de piedra se cerró suavemente tras ellos. La lámpara eterna parpadeó y luego se encendió de nuevo. Una voz profunda resonó en la cámara. Senfei-ing mejor explica qué significan esas 3 palabras. El aire se quedó en silencio. Entonces se escuchó una voz débil y delicada de mujer. ING las.